Antes de comenzar, quisiera avisarles, yo sé que tienen varias cosas en su agenda. Me gustaría pedirles que consideren añadir 2 cosas a su agenda este año. La primera es el Congreso Efecto. Miren, hay un cupo más o menos de 2,600 personas en Efecto. No he impreso ninguna publicidad, no hemos imprimido ninguna publicidad, no he anunciado ningún orador, y ya se han preinscrito más de 1,200 personas. O sea que probablemente en cuanto lance la publicidad, por el tipo de predicadores que vamos a tener este año, se va a llenar casi en un par de semanas, en cuanto abrimos la publicidad. Este año va a ser realmente otro nivel. Puede ayudar muchísimo a tus equipos de ministerio, tus voluntarios claves, tu equipo cercano a estar en Efecto. Va a venir, por ejemplo, el dirigente de alabanza de Hillsong Buenos Aires, que trabajó durante muchos años en Hillsong Sydney. Es el traductor de todas las canciones de Hillsong al español, de inglés al español, y dirige y entrena equipos. Él va a venir a ayudarnos a aprender cómo ellos preparan sus reuniones, cómo organizan a sus equipos de alabanza, cómo componen canciones, cómo fluyen la parte creativa de alabanza, de la reunión cada fin de semana. Podría ser muy, muy benéfico para ti como pastor, para tus equipos de trabajo, tus voluntarios. Va a haber otros talleres muy padres. No quiero adelantarme y mencionarles nombres, pero hay 2, 3 pastores que van a estar que la verdad vale la pena. Y yo no se lo puedo adelantar porque necesitamos esperarnos a los tiempos. Pero si yo fuera usted, yo me inscribía de una vez. El precio ya cambió una vez, está a punto de cambiar una segunda vez. Ahorita está todavía muy accesible. Yo le recomendaría se inscriba de una vez usted y sus equipos de trabajo antes de que cambie el precio, porque una vez que yo lo anuncie, no se va a cambiar el precio por fechas, se va a cambiar el precio por cada cierto número de lugares. Entonces se van a ir a esos lugares rapidísimo. Le digo, ni siquiera hemos imprimido nada, ni hemos dicho que va a predicar y ya va casi la mitad del cupo. Entonces eso a mí me emociona, eso me dice a mí que Dios va a hacer algo extraordinario este año en Efecto, ¿no? Entonces yo quisiera de verdad animarlo a que se inscriba. Es creo que el 19 al 22 de julio, 19 al 22 de julio, y para mí sería un honor que usted nos acompañara, y me gustaría hacerle espacio a usted primero, y que luego gente viene de todas partes de México, gente incluso de otros países, y luego los más cercanos nos lo perdemos. Entonces me gustaría que hubiera espacio para usted y lo aprovechara, ¿sale? Número 2, durante muchos años hemos querido reiniciar de diferentes maneras el Instituto Bíblico. Mi papá tenía lo que es ahora la universidad con la licenciatura de Teología, y vamos a vincular la licenciatura de Teología con un concepto de internado. Entonces van a poder venir jóvenes o no tan jóvenes, ¿verdad? Casados y no casados, dependiendo 1 o 2 cuatrimestres, dependiendo de lo que quieran ellos lograr. Y van a tener 50% del tiempo va a ser enseñanza, 50% del tiempo va a ser prácticas. Van a poder trabajar con el pastor de niños, con el pastor de grupos conexión, con el pastor de alabanza, con medios y producción, con grupos conexión, con lo que sea. Y van a poderse entrenar 4 meses en teología y en práctica. Al final de esos 4 meses habrán acumulado créditos para si después quieren continuar con su licenciatura en teología. Entonces por ahí lo pueden estar anotando. Tanto, está aquí conmigo, tanto es el director de la licenciatura de teología y ahora también del internado del Instituto Más Vida. Entonces tanto por ahí tiene unos folletitos, los vamos a pasar unos en cada fila y pueden ya tener esa información. Yo voy a compartir solo unos minutos brevemente el día de hoy, no voy a tardarme mucho, quiero dejarlos ir al tiempo en que se tienen que ir. Pero hoy, en vez de hablarles de iglesia o de sistemas o de procesos o de liderazgo, quisiera yo presentarles un argumento bíblico, porque en los últimos días ha habido demasiada
contradicción y controversia más bien en el hecho de que algunos líderes evangélicos saludaron al Papa. A tal grado que algunas personas están en un extremo queriendo o considerando cortar lazos con organizaciones o personas que saludaron al Papa, lo cual me parece muy inmaduro y aberrante personalmente, pero entiendo que vivimos en un tiempo en donde muchos necesitan argumentos bíblicos. Me gustaría que conocieran, o más bien me gustaría asumir que conocen a mi papá y a mi mamá suficiente, que conocen su corazón suficiente como para que no necesitaran argumentos bíblicos. Pero me gustaría equiparlos con argumentos bíblicos para que porque la verdad es que los comentarios casi nunca llegan a uno. Llegan a 2, 3, 4, 5 personas removidas de uno. Y luego se viene el mensaje de allá. ¿Le ha pasado eso en la iglesia o no? El pastor es el último en enterarse de algo. ¿Es cierto eso o no? Lleva meses enojado a alguien y tú ni sabías, ¿no? Entonces, así pasa igual en una alianza de pastores o equipo de pastores, lamentablemente. Si siguiéramos las instrucciones de Mateo 18, donde cuando un hermano te ha ofendido, vas directamente con él, la iglesia sería una chulada. Fascinante. Ahora, olvídate de que los congregantes siguieran esa regla. Si los pastores siguieran esa regla, la iglesia sería una chulada. Pero ni siquiera los pastores obedecen Mateo 18. Somos buenísimos para imponerle a la gente que obedezca otras partes de la Biblia, cuando nosotros ni siquiera podemos obedecer algo tan sencillo como no hablar a otras personas del problema que tenemos con esa persona. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hoy voy a hablarles de algunos pasajes que creo nos pueden ayudar en el tema del saludo al Papa. Por cierto, se me hizo muy bueno el artículo que mi papá escribió para La Voz de Michoacán y creo que hoy lo discutieron un poquito y todo eso. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos 23. Hechos 23, verso 3. No, desde el verso 1. Entonces voy a leer algunos versos y voy a hacer unos comentarios en los próximos pasajes. Ahora, Pablo está en un trámite legal. Lo están queriendo acusar de hacer algo que él no hizo, y los líderes judíos, los líderes religiosos del pueblo judío están acusándolo. Entonces están en este enfrentamiento en un salón, en una corte, donde sea, y están platicando, y dice que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, qué buena onda, ¿no? El sacerdote. Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, aquí tenemos un par de situaciones muy interesantes. Primero, si leemos Hebreos, y lo vamos a leer en unos momentos más, ¿quién es el sumo sacerdote de nuestra fe? No lo escucho. Jesús. Él es el único digno de portar el título sumo sacerdote. ¿Cierto o no? Y es uno de los grandes argumentos que mucha gente refuta el saludo de un evangélico a un papa, diciendo: es que él carga títulos que solamente Jesús puede cargar. Entonces, ¿cómo es posible que tú lo saludes si estás aceptando un título que está apropiándose que solo le pertenece a Jesús? Bueno, aquí está el sumo sacerdote de un pacto antiguo, y ahora Jesús del nuevo pacto es el sumo sacerdote, pero él sigue portando el título. ¿Estamos acá? El título ya no le corresponde a este cuate. Ellos están en desobediencia en su fe hacia Jesús, pero él sigue portando el título de sumo sacerdote. Pablo
lo insulta porque no sabía que era el sumo sacerdote. Porque lo mandó cachetear, ¿no? Lo insulta, pared blanqueada. Y luego dicen, hey, ¿que no sabes que él es el sumo sacerdote? Y Pablo dice, hermanos, disculpen, no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, le menciona su mismo título. Y luego dice, la palabra dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjate, todavía le dice príncipe. Lo mandó cachetear, lo está tratando de matar, literal, si lees el contexto de Hechos. Lleva un título equivocadamente y Pablo termina diciéndole príncipe del pueblo. ¿Por qué? Porque si una persona está caminando en desobediencia en su fe, en los títulos que lleva, en lo que hace, eso no significa que esa persona deja de merecer mi respeto. Pablo tenía una comisión, y esto lo vamos a leer en Romanos 9, y es esta. Yo podría volverme anatema, o quisiera que yo fuera anatema, con tal de que mi pueblo judío conozca del Señor. En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a respetar, a honrar, a tratar bien, incluso llamarle príncipe, a un hombre que estaba en desobediencia a la fe, portando un título equivocado, porque él anhelaba que ese hombre y todo el pueblo conociera a Cristo Jesús. Entonces, aquí hay un argumento, simplemente, que si Pablo pudo respetar, honrar, incluso disculparse y llamar príncipe a un hombre así, no podremos nosotros tratar con respeto y dignidad a gente aun cuando están en algo que no estamos de acuerdo. Pregunto, ¿usted saluda a católicos en su semana? Pero ellos creen herejías, hermano. ¿Por qué los saluda? Están diciendo cosas equivocadas. ¿Por qué los saludas? ¿Por qué los tratas bien? Pablo dice, no deban nada a nadie, sino que el amarse unos a otros. Entonces, aquí vemos un pasaje bíblico muy, muy claro, que es posible que un creyente, un evangélico, pueda saludar al líder de otra denominación, de otra creencia teológica, que porta títulos que conforme a nuestra fe son equivocados, pero Pablo le tiene respeto, se disculpa y aún le llama príncipe del pueblo. Es un pasaje que es muy interesante. Otro pasaje está en Hebreos capítulo 7. ¿Hasta acá estamos bien? Si tenemos tiempo, les dejo chance de hacer preguntas. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. ¿Es en qué sentido está escrito ese versículo? ¿En qué sentido? ¿Presente, pasado o futuro? Reciben el sacerdocio. ¿En qué está escrito? En presente. Ok. Ellos en presente reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también a Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando salió Melquisedec, le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí ya está hablando de Jesús. Habló del sacerdocio de Leví, que es en presente, siguen recibiendo ese sacerdocio. Habían dos sistemas operando al mismo tiempo, que es el sistema de sacerdocio levítico del antiguo pacto, y ahora está diciendo, conforme al sacerdocio de Melquisedec, Dios levantó a Jesús
nuestro genuino, auténtico y real sumo sacerdote. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. En fin, uno puede seguir leyendo todo eso, pero el concepto de este pasaje, incluso de Hebreos en general, si tú lo lees, es que en aquel tiempo sacrificaban toros y esparcían la sangre de toros y de machos cabríos para la purificación del pecador. Ahora Jesús derramó su sangre y presentó su sacrificio a Dios en propiciación de nosotros. Por lo tanto, ya no es necesario sacrificar animales y rociar sangre, porque la sangre de Jesús es rociada sobre nosotros por fe, que no solo nos permite presentarnos bien delante de Dios un momento, sino que purifica nuestras conciencias a una relación con Dios. Hubo un cambio de ley y un cambio de ¿qué más? De sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, ahora vamos a Romanos. ¿Sí, mamá, querías decir algo, preguntar algo? ¿No? Ah, amén, ok. Entonces, aquí hay un cambio. ¿Cuántos están agradecidos que hubo un cambio de sacerdocio? Un cambio de ley. Todos estamos de acuerdo con eso. Estamos contentos. Que no estamos sujetos a eso, sino que hay un cambio. Habían dos sistemas religiosos operando al mismo tiempo. El sistema religioso judío y el sistema, por decirlo así, religioso de aquellos que siguen a Cristo Jesús, uno por la ley, uno por la gracia y la fe en Dios. Ahora, Romanos capítulo 9. Romanos 9. Verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. En otra parte en Romanos dice que los hijos de Dios no son los circuncidados en la carne, conforme a la ley judía, sino que aquellos que son circuncidados ¿de qué? Del corazón por la fe en Jesús. De nuevo aquí vemos dos sistemas religiosos. Y Pablo está diciendo, yo estaría bien si podría, con mi separación de Cristo, ganar a todos los israelitas que están en rechazo a Cristo. Yo preferiría ser anatema con tal de que ellos sean ganados, porque aunque hayan nacido por la carne, mucha gente cree que nomás porque un israelita nace israelita ya va a ser salvo, y no es cierto. Y Pablo está diciendo eso, no nomás porque sea judío de carne ya es del pueblo de Dios, está separado de Dios. Yo me separaría de Dios para que todos los que son mis hermanos de carne, aunque están mal, estén con Cristo Jesús. ¿Qué diferente sería la iglesia si nuestra actitud hacia católicos, ateos y gente de otras denominaciones fuera, Señor, para que ellos sean ganados, yo me separaría de ti? ¡Qué increíble! Yo estaría dispuesto a perder mi eternidad para que gente que no piensa como yo te conozca. Si Pablo estaba dispuesto a perder su eternidad para que los israelitas de un sistema religioso distinto conocieran a Dios, ¿no será que estemos dispuestos, lo correcto sea que estemos dispuestos a perder por lo menos nuestra reputación para que gente de otras ideologías conozca a Cristo Jesús? Pero muchos están tan preocupados por su reputación
que no se atreven a cruzar la frontera de una religión o una ideología distinta. Que Dios nos ayude. Entonces este es el espíritu de Pablo y los autores del Nuevo Testamento. Me encanta. Ahora, vamos a Mateo capítulo 11. No estoy regañando a nadie, ¿verdad que no? Es una enseñanza nomás. Sale. Espero que sí esté siendo claro. Si no, ahorita me pueden hacer algunas preguntas. Mateo 11, verso 18. Es que Jesús hablando me fascina. Dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Y le decían, demonio tiene. ¿Por qué comía Juan? ¿Qué comía Juan? Langostas y miel. Vestía como alguien del 1910. O sea, no, totalmente vestía pues ropa que no. Y no tomaba vino. Y los mismos israelitas, la clase religiosa, decía, ese cuate tiene un demonio. Es el último de los profetas podría decirse, del antiguo pacto. Juan es el último de los profetas del antiguo pacto. Jesús es el primer profeta, sacerdote y rey del nuevo pacto. Pero hasta Juan fueron la ley y los profetas. Jesús mismo lo dice, ¿ok? Pero están diciendo de él que es un profeta de Dios, tiene demonio, ¿ok? Luego verso 19. Vino el Hijo del Hombre, que es ya Jesús, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que a la clase religiosa nunca le vas a dar gusto. Y entre el pueblo cristiano, lamento decir, hay mucho religioso. Es más, hay más religioso en el pueblo cristiano que en la mayoría de otras religiones. Porque ser religioso no es a qué religión perteneces. Los cristianos hemos cambiado el significado de esa palabra. Y decimos religioso porque está en la religión católica, religioso porque está en la religión del Islam, religioso porque es de la religión hindú. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios. ¿Cuántos se saben esa? Nos lavamos las manos bien bonito, ¿verdad? Por eso yo no soy religioso. Pero religioso no es porque tu fe tenga la etiqueta religión. Religioso es porque tu espíritu tiene cierta condición. Religioso es una condición interna, es una condición mental, es una estructura interna que es lo siguiente: solo yo tengo la verdad y los demás no. Es el religioso. Y está diciendo Jesús, mira, llega Juan el Bautista, que hace prácticas que ustedes consideran buenas, pero no todo lo que ustedes consideran bueno, y le llaman endemoniado. Llego yo, que enseño la misma Biblia que ustedes, pero como sí como y sí tomo vino, y me voy a cenar a casa de Mardoqueo, y voy a juntarme con publicanos, me llaman a mí bebedor y comilón. O sea que a ustedes no se les puede dar gusto. El único que queda bien con el religioso es otro religioso, que piense igual que él. Es el único. Por eso es que esos grupitos se van haciendo sectas. Son grupitos, coaliciones de pastores que piensan igualitos a ellos. Y ellos van formando doctrina, teología, pensamientos, y cierran y hacen esto, pintan un círculo y dicen, esta es la verdadera doctrina. El que está fuera de aquí no tiene la verdadera. Y nuestro trabajo es defender esta doctrina. Pues yo he leído los evangelios muchísimas veces y jamás veo que Jesús nos hizo ese llamado. Nos hizo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Eso es nuestro mandato. Pero a veces hemos cambiado el mandato de hacer discípulos por el mandato de hacer doctrinas y de defender las doctrinas. Y luego las doctrinas que hacemos son más de una opinión personal que de la misma Biblia.
Las peleas de la iglesia el día de hoy ni siquiera son por fundamentos doctrinales, son por opiniones que la gente ha convertido en doctrina. Es la verdad. Porque no nos peleamos por lo principal, nos peleamos por cosas muy secundarias. Yo me pregunto, ¿qué nos diría Jesús si hoy viniera a hacer un análisis de la condición de la iglesia? Que nos viera peleándonos por bobadas. Diría, señores, hay miles de millones de seres humanos que aún no son mis discípulos y se pelean por el estilo de música en su iglesia. Se pelean porque este saludó a un musulmán y aquel saludó al papa y aquel saludó. ¿Qué les pasa? Digo, yo no les digo esto, yo no a ustedes, eso diría Jesús a otros que no están en este cuarto de acá, ¿me explico? Pero, ¿por qué? Porque de verdad es que nos salimos del centro y de la meta que Jesús nos vino a dar. Ahora, si Jesús, yo digo, los profetas, Juan el Bautista, Jesús, estuvieron dispuestos a ser equivocadamente catalogados por los religiosos para cumplir su misión, ¿no debemos también de aceptar que hay gente que su misión va a ser distinta a la que nosotros pensamos? ¿Y por qué vamos a juzgar la misión de una persona porque mi opinión es distinta? Mejor analicemos su corazón y su vida y su trayectoria conforme al Espíritu de Cristo Jesús y la palabra de Dios. Gracias por tantos amenes, me abruman sus amenes. Ahora, yo estuve buscando la definición, ya voy a acabar, un pasaje más nada más. Estoy buscando la definición de la palabra ecumenismo. Y no hay una definición muy clara, pero es como es una definición muy vaga. Y la definición vaga es esta: un movimiento que busca la unidad de los cristianos de distintas raíces o doctrinas. Es más que nada eso. Entonces, el mundo ve que los cristianos estamos súper divididos, aún entre los evangélicos. Hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, ayúdenme con más, metodistas, apostólicos, anglicanos, unitarios, esos otra vez, esos sí están mal, bro. Ahorita les cuento los unitarios. Eso es una, hay muchísimas. Usted se sorprendería, mire, se sorprendería de la liturgia de algunos de estos cuates que usted llama tu hermano evangélico. Si usted supiera lo que algunas de las denominaciones practican en su liturgia, te vas para atrás, te vas para atrás. Algunas están igual de sorpresivas que algunas de las prácticas de la Iglesia Católica, de verdad, es en serio. Ahora, pero les llamas tu hermano evangélico. ¿Estamos? Yo no estoy diciendo que tienes que brincar el abismo de tu doctrina y decir, entonces el Papa es nuestro hermano. Yo no estoy diciendo que tú lo hagas eso, no estoy, ni tampoco hacia católicos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el doctor Renato, uno de los pastores aquí en la iglesia. Él, cuando se refiere a los católicos, él siempre dice, nuestros hermanos católicos. Pero si algunos de ustedes lo escuchan predicar eso, decir eso, y aquí lo he hecho en las reuniones principales, se me van para atrás, algunos se les da un ataque al corazón escuchar a un pastor en un púlpito decir nuestros hermanos católicos. Pero a mí me gusta mucho que él lo diga así. Tenemos varios amigos católicos que vienen a este campus y a otros de los campus, muchos. Ahora que estuve en Guadalajara, el 50% de la gente que me saludó al final de la reunión se presentó conmigo diciéndome, soy católico, pero he aprendido mucho de sus enseñanzas. Una pareja en particular, que son personas que Dios usa mucho en la ciudad, en el ámbito político, tuvimos la visita de un predicador, que no voy a mencionar su nombre, muy famosillo y todo, pero hizo como un chiste tirándole a los católicos.
Y estos amigos que son entre católicos y entre queriendo ser cristianos están así. Se ofendieron demasiado, demasiado. Y les pregunté, oye, ¿vieron que vino fulano? ¿Qué les pareció? Porque a mí me encantó la enseñanza. Me dice, ay, no, nos gusta mucho más que tú prediques. Le digo, pero él predica mejor que yo. Me dice, no, pero tú eres más respetuoso. Le dije, ¿cómo? Dice, si es que menciona cosas en contra de los católicos. Dije, o sea que, y ahorita voy a terminar con una parte, con un pasaje que nos va a ayudar mucho. ¿No será que nuestra defensa de la doctrina se ha vuelto, en términos modernos, el mismo espíritu fariseico que estaba bloqueando a tanta gente de seguir a Cristo? Es una pregunta. ¿Será posible que lo que nosotros llamamos defender la doctrina se ha convertido en la modernidad, en el espíritu fariseico que está sacando a mucha o deteniendo a mucha gente de entrar en la iglesia? Se los pregunto para que ustedes lo analicen, ¿sale? Ahora, yo soy una persona de doctrina, me encanta la doctrina, tengo una declaración de fe, fui al Instituto Bíblico, me fascina la teología, soy de los más fuertes, yo creo, defensores de la doctrina. Pero mi papá me ha escuchado predicar. Cuando predico doctrina, no te separo de mí, te enseño lo que la Biblia enseña y te invito a creerlo o no creerlo, es tu rollo. Yo no soy defensor de la doctrina, yo enseño doctrina, pero apunto a Cristo Jesús. Mi meta como pastor no es defender la doctrina, ni tampoco es la tuya. Tú debes de conocer, como Pablo dijo en 1 Timoteo 3, los misterios del Señor, saber enseñar bien la sana doctrina. Tú tienes que defender tu sana doctrina, eso sí. Tienes que defender que lo que tú crees acerca de Cristo sea lo correcto. Y tienes que defender que lo que tú enseñas a tus líderes sea lo correcto, sea lo sabio, sea teológicamente sano. Tiene que ser así. Pero tú no eres en un púlpito o en la sociedad o en tu colonia, tú no eres el defensor de la doctrina. Aunque tienes la doctrina bien defendida en tu corazón, tu título no es defensor de la doctrina. Tu título es uno que apunta a Cristo Jesús. Ese es tu título. ¿Ok? ¿Estamos acá? Entonces hemos cambiado un poquito nuestras, y por eso realmente hay un montón de controversia. Ok, bueno, ahí vamos, ok. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11. Y con este es el último argumento y luego quizá podemos un par de minutos preguntar. Ahora, el argumento que queda aquí pendiente, ya mencioné que el apóstol Pablo tuvo un acercamiento a alguien de una ideología distinta, con un cargo y un título equivocado. Sin embargo, lo respetó, lo saludó, lo honró. Ya hicimos ese argumento. Hicimos el argumento de que necesitamos buscar relaciones con otras personas, aunque eso nos cueste nuestra reputación, para que conozcan a Cristo Jesús. Hacer cosas que a los religiosos no les va a gustar. Simplemente eso. Creo que una de las cosas que mi papá y mi mamá siempre han sido conocidos, y ahora parece que yo también, quizá por rebote, es que llegamos a hacer y decir cosas que a la comunidad religiosa cristiana no les gusta nada. Que quizá una de las cosas que nos pasa, pero está bien. Si así quiso usarnos Dios, bueno, ni modo, no hay ningún problema. Ahora, el otro argumento que no hemos hecho es el tema de los falsos profetas. Es el otro argumento que dicen, Andrés, pero es que son falsos profetas. Bueno, vamos a hacer ese argumento. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice ahí? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot. Y ahí está hablando de destrucción y de librar a los justos también. Más adelante dice, verso 9, sabe librar el Señor de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, aquí vemos algunos temas. Uno es el tema de los falsos profetas y falsos maestros, gente que hace mercadería, el juicio de Dios sobre los injustos y la salvación de Dios sobre los justos. Más o menos vemos esos 4 temas en esos versículos. Muchas de las cosas que dicen la comunidad católica, de acuerdo a nuestra interpretación de la Biblia, ¿son falsas? Sí, claro que sí. ¿Hay falsas enseñanzas en la comunidad católica? Sí las hay. ¿La adoración a la Virgen María y la guadalupana es una falsa doctrina? Sí. Como lo son muchas otras doctrinas en la religión católica. Estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, aquí entran en esa descripción de falsos profetas y falsos maestros. Algunos de ellos son falsos maestros sin saberlo, sin saberlo. Así como tú de pronto predicas cosas que sin saberlo metiste la patota y no fue mala onda, simplemente eras ignorante. También hay cosas que ellos ignoran y defienden a capa y espada. Entonces, por un lado. Por otro, ¿habrá gente ahí que enseña a sabiendas de que es falso? También. A ellos se les llama, la palabra es mercaderes de la doctrina, que por cierto también hay en la iglesia. Gente que sabiendo la verdad enseña otra cosa para manipular la respuesta de la gente. Es una mercadería. Obtengo un beneficio, compromiso, lo que sea, a raíz de esa doctrina que enseñe. Ok. Dice aquí, todos estos falsos maestros, que de nuevo son gente que a sabiendas lo hacen, y también no a sabiendas, van a ser condenados. Hay perdición para ellos. Por eso en otro versículo en el Nuevo Testamento vemos que los que enseñamos estamos sujetos a doble juicio. Así de, ay Padre, o sea, debemos de subirnos con temblor cada que enseñamos, ¿no? Pero serán sometidos a juicio, por supuesto. Pero ahí hay un verso que muchos perdemos. Dice, y muchos, verso 2, seguirán sus disoluciones. Y luego sigue, serán condenados los injustos, salvos los justos. Yo pregunto lo siguiente, hablando de los falsos maestros o falsos profetas. Si saludar a un falso maestro me abre la puerta a rescatar a muchos de sus seguidores, para que no sean condenados en el juicio, sino sean salvos por Cristo, ¿será que se puede sacrificar nuestra reputación al saludar a alguien que piensa distinto a mí, para que aquellos que lo siguen tengan la esperanza de conocer a Cristo que yo conozco? Pregunto, si muchos siguen sus disoluciones, ¿no será que debemos de abrir puertas y caminos y oportunidades para que muchos que siguen sus disoluciones sigan la verdad en Cristo Jesús? Mucha gente está tan atemorizada del mal que va a traerle al pueblo evangélico que un pastor salude a un papa. Yo lo digo al revés. No piensan en el bien que puede hacer a muchísima gente el saber que hay cristianos evangélicos que aman a los católicos y que anhelan su salvación. ¿No será eso más bien el mayor bien? O sea, eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Por qué? Porque el católico ya piensa de por sí que el cristiano no lo quiere. El católico ya piensa que el cristiano, somos, fíjense cómo nos llama, protestantes. ¿Qué hace un protestante? ¿Cuántos aman a los maestros que toman la casa de gobierno a cada rato? ¿No? Nadie le cae bien un protestante. Ya es nuestro título, protestante.
eso añádele que creen que los odiamos. A eso añádele que hay pastores que hacen chistes de ellos cada domingo. A eso añádele que se paran predicadores y maestros y hacen videos de YouTube hablando del catolicismo como la gran ramera. ¿Qué están haciendo esa gente? Están convenciéndolos de que sigan en las disoluciones de una falsedad. Porque el camino que debería ser la verdad no está mostrando el amor verdadero. Está mostrando la misma religiosidad que estamos tratando de desechar. No se gana el mal con mal, señores. Se gana el mal con bien. No se derrota el odio con odio, se derrota el odio con amor. Y si para amar a alguien tengo que estar dispuesto a sacrificar mi reputación, lo voy a hacer. Si voy a cenar con alguien que va a menoscabar mi reputación para salvarlo para Cristo, lo voy a hacer. Porque Pablo dice, prefiero ser anatema para que mi pueblo conozca a Cristo. Y tu pueblo en la carne son mexicanos y se están yendo tras falsas enseñanzas. La pregunta no es si Juan Speaker hizo bien o hizo mal. Eso está entre él y Dios y su conciencia. La pregunta es si tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer para ganar a la gente a la cual Dios a ti te ha llamado a ganar. Y si vas a estar dispuesto tú a tender los puentes y lazos necesarios para ganarlos para Cristo. Es la pregunta. ¿Amén? Ya no hay preguntas, ¿verdad? Señor, te damos gracias. Ayúdanos a seguir tu corazón, tu espíritu, tu palabra en cuanto a este tema. Señor, rechazamos toda confusión, todo espíritu de división, todo espíritu religioso que quiera socavar, que quiera manipular, que quiera dividir al cuerpo de Cristo. Lo rechazamos, lo reprendemos, lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y desatamos el día de hoy una madurez en el pueblo de Cristo. Desatamos el día de hoy unidad en el pueblo de Cristo. Desatamos el día de hoy una pasión fresca por las almas. Llámense católicas, llámense ateas, llámense musulmanes, llámense hindús. Señor, abre nuestro corazón a cada uno. En Cristo Jesús. Yo sabía que venía el Papa. Y cuando yo sabía que había venido Juan Pablo 4 veces y no había ningún comité interreligioso para recibirlo, le dije a Juan, oye, ¿por qué no hablas con el cardenal de cuando él viene para que lo saluda? Y pues gracias a Dios así fue. Entonces, si realmente quieren echar la culpa, pues a la esposa gringa del hermano Juan. Y los 2 libros que regalamos fue mi libro y porque Juan le dijo, dijo, pues usted que sigue, que ayuda a los necesitados, mi esposa ha pasado por algo en su salud mental, y dijo, muy interesante. Le regalamos el libro en inglés y en español de Pablo Johansen, de Libre por Decreto, y dijo, es de Romanos, es de uno de mis favoritos libros de la Biblia, y me gusta leer antes de dormir. Entonces ustedes, así hay que gozar con los que se gozan, pero después me caigo, casi me mato, pero las palabras. Pues un hermano nos habló de los Estados Unidos, que es de descendencia otomí aquí de México, él pastorea en los Estados Unidos. Y me dijo, hermana, estoy sorprendida que en el Face están diciendo esto, que el otro del hermano Juan. Y dijo, pues estoy sorprendido, porque si la hermana Leola, que fue mi profesora en el Instituto Mexicano de Misiones Mundiales de Morelia, yo recuerdo que ella nos platicaba cómo vinieron con pico y palo y antorchas y machetes para quemar a los niños vivos en la casa hogar. Y como Dios una vez mandó una tormenta de granizo y dispersó el multitud, otra vez el presidente municipal habló al general, el mero general Lázaro Cárdenas, que estaba jubilado en Gilquilpan, y dijo, mi general, tenemos un problema en Uruapan. Y el general habló al presidente de la nación y le dijo, manden soldados inmediatamente. Mandaron soldados y por 2 años estaban allí en una caseta de vigilancia cuidándolos de día y de noche.
Yo tengo todos los artículos originales ahí del periódico y todo de la persecución. Esa sí es persecución. Y este hermano me dijo, oye, si alguien tiene derecho a perdonar y amar a los que antes de bebé, de niño, lo querían matar, a él y sus papás y todos los niños de la casa hogar, sino que Dios intervino en la historia, no solamente con Benito Juárez. El general dijo, hay separación de Estado e Iglesia, los speakers están haciendo un bien a la niñez mexicana, arregló sus papeles, no de misioneros porque no se podían, arregló sus papeles de trabajadores sociales. Y después mi suegro, que él le llamaba Don Jorge, le platicó de los misioneros lingüísticos que estaban del Instituto Lingüístico de Verano, incluyendo el hermano Max, que estaba allá en la meseta Purépecha, y otros en Oaxaca. Y también sufrían persecución. ¿Sabe qué hizo el general? Vamos a cambiarle, les vamos a convertir en maestros rurales, y el gobierno mexicano hasta pagaba sus salarios y le daba sus papeles, porque dijo, están haciendo un bien a la nación. Entonces, con eso concluyo, en este Día Internacional de la Mujer. Mujeres, ánimo. Yo uso reblón, ya uso bastón, y aquí ahorita con el collarín, y si me tiene que dar prótesis de rodilla, cadera o algo robótico, lo voy a hacer como la alabanza de antes. Alabaré, y si me faltan las manos, le alabaré con la voz, si me falta la voz, le alabo con los pies, y si me falta todo, es lo que ya me fui con él.